Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de regresión lineal. De la cápsula anterior quedó pendiente el ejercicio de construir la tabla de ANOVA y también que con un nivel de significancia al 0,05 determinar si es que aceptamos o rechazamos la hipótesis de que no existe una relación lineal entre nuestras variables que son temperatura y producción. Acá tenemos la suma de los cuadrados para cada uno de los ensayos. Cada elemento está en el mismo orden que los del ejemplo. Y acá tenemos las sumas en grises que corresponden entonces a la suma de los cuadrados. Acá tenemos la tabla de ANOVA, donde la suma de los cuadrados de las regresiones es 226,95, la suma de cuadrados del error es 21,14 y el estadístico de un valor de 96,18. El valor en la tabla de Fisher para un alfa de 0,05, un grado de libertad y el numerador en 9 grados de libertad, lo podemos buscar en la tabla, ¿cierto? Entonces sabemos que esta tabla es para un nivel de significancia del 0,05, tenemos un grado de libertad, en el numerador y tenemos 9 en el denominador. Entonces el valor de la tabla de Fisher va a ser de 5,12. Viendo acá la diapo, entonces estamos en la región crítica, ¿cierto? Porque este valor es mucho más grande que el valor de la tabla. Por ende, rechazamos H0 y entonces rechazamos que beta sub 1 sea igual a 0. Ahora vamos a ver esto mismo, pero en R. Y entonces, de esta manera, pueden calcular el test de ANOVA y obtener con la función summary una tabla bastante similar a la que acabamos de ver en las diapositivas. Tenemos los grados de libertad, luego están los valores de las sumas de cuadrados y medias de cuadrados y el valor estadístico que es de 96,18. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es ir a la tabla Fisher y comparar el valor de la tabla con el valor del estadístico. Volviendo a las diapositivas, lo que vamos a ver ahora también tiene que ver con test de hipótesis, o dos y más de hipótesis, mejor dicho. Lo que queremos hacer es realizar una inferencia estadística del objetivo de probar alguna hipótesis. Y esta hipótesis que vamos a estudiar van a tener que ver directamente con beta sub 0 y beta sub 1. Lo que vimos anteriormente en ANOVA con beta sub 1 era igual a 0. Y acá lo que vamos a hacer es ver si es que los valores de beta sub 0 y beta sub 1 tienen algún valor en particular. Por ejemplo, que la variable dependiente crezca el doble de la variable independiente. Y esto es algo que puede resultar bastante interesante de estudiar, que las variables se comporten de cierta manera en particular, por ejemplo, que una crezca el doble o el triple y así. Entonces, para construir una ósima de hipótesis con respecto a beta sub 1, supongamos que deseamos saber si el valor real del parámetro beta sub 1 corresponde a un valor c en particular, como por ejemplo el de la diapositiva anterior, el valor era 2. Entonces, el estadístico que se calcula en este caso sigue una distribución T-Staden y lo que se calcula es lo que tenemos aquí. Beta sub 1 aquí es el estimador que nosotros ya calculamos anteriormente y c es el valor de la constante que queremos averiguar. Entonces este estadístico nos va a dar un valor y acá abajo tenemos las distintas posibles hipótesis, por ejemplo que beta sub 1 sea igual a C o que sea distinto de C, y la región crítica, o sea, se va a rechazar la hipótesis cuando el valor absoluto de nuestro estadístico sea mayor que un valor en la T-Staden con esas condiciones. También podemos definir, por ejemplo, que el valor de beta sub 1 sea menor o igual que C, y ahí también tiene mucho que ver, por ejemplo, en ambos casos, tanto para mayor o como para menor, con los intervalos de confianza que estudiamos en algún momento. Entonces, en este caso, lo que nos va a interesar es estudiar qué pasaría si es que beta sub 1 tiene que ver con alguna constante, ya sea igual, menor, igual o mayor igual. Y eso va a decir si es que es cercano o no tan cercano a ese valor constante. Y también podemos calcular un test de hipótesis para el intercepto. O sea, lo que nos interesa saber es si el intercepto tiene un valor tanto i. Y el estadístico se calcula de esta manera. Tiene una leve diferencia en el denominador y las hipótesis que se pueden formular son exactamente las mismas que les comentaba recién. Las regiones críticas, como vemos aquí, están definidas, están para cada una de estas hipótesis, y recuerden que se va a rechazar cuando se cumple esta condición. Estamos en la región crítica cuando se cumple esa condición. Entonces, ya para cerrar esta cápsula, lo que tienen que hacer es verificar esta aseveración que tenemos acá.
dice la producción aumenta al doble con respecto a la temperatura. Recuerden que la temperatura es la variable independiente y la producción es la variable dependiente. Y todo esto considerando un alfa de 0,05.